Yo te lo puedo poner. Buenas noches. Hola, señorita Angie, buenas noches. Buenas noches, profe, compañeros. Hola, Catalina Suárez, John No, Alexander, hola. ya le cambio el nombre, que es que mi hija tenía el Zoom. Qué Ah, pena. bueno, ok, listo. Por favor, recuerden el Buenas asunto. tardes. Buenas tardes, Mari. Recuerden el asunto de las cámaras, por favor. Les pido encarecidamente que las tengamos siempre activas. Buenas noches, profesor. Profe, buenas ¿Cómo noches. estás? Hola, señorita Jeliber. Profe, es que lo que pasa es que yo voy en Transmilenio y por eso no puedo encender la cámara por ahora. Tan pronto llegue a la casa, la enciendo. Gracias, Listo, profe. si eres tan amable, gracias. Jorge Alexander, buenas noches. Mauricio Ramírez, buenas noches. Buenas noches, profesor y Buenas compañeros. noches, profesor. Joana Espinosa, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, gracias, muy amable. Muy bien. Buenas tardes, profe. Hola. Buenas tardes. Tardes, noches. Buenas noches. Hola. Ingresamos con la cámara, por favor, allí disponible. Acá no se toma su tiempo porque el grupo es tan grande, entonces toca estar dando el ingreso. Imagínense, son como casi 70 estudiantes. La señorita Sánchez está, la monitora. Hola, profe, buenas tardes. Yo, Cristian, ¿cómo estás? Gracias, buenas Bien, tardes, compañeros. gracias. ¿Aló? Bueno, ok, Diego, cuando ingreses ya, cuando ya estés con la disponibilidad de la cámara, la puedes hacer, por favor. Necesito a la monitora, no la veo, no ha llegado. No la veo, necesito, bueno, ahora llegará. Bien, muchachos, vamos a comenzar. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción con respecto al tema que teníamos del libro de comportamiento organizacional. Buenas noches, Viviana. Entonces, voy a hacer una introducción con respecto al tema, pero posteriormente quiero y me gustaría que hicieran ustedes sus aportes, sus opiniones con respecto al tema en particular. Entonces vamos a comenzar. Definitivamente, si nosotros estamos hablando del comportamiento organizacional, pues definitivamente nos estamos refiriendo a las personas. Que se le va el hilo cuando tiene que estar uno allí como dándole el ingreso de las personas. Nosotros sabemos que pues las personas son ese activo más importante de una organización, o en últimas de las organizaciones a nivel general, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso, que nosotros somos ese activo importante que tienen las empresas y como tal, de alguna u otra manera, pues tienen que consentirnos, ¿no? Como que cuidarnos, pues como para que nosotros mantengamos siempre activa nuestra buena disposición, nuestra buena actitud, nuestra motivación. Entonces allí estamos hablando de esa importancia que tiene para las organizaciones la existencia de
Pero un tico que ingresen porque pues están ingresando. Estamos en 39, son más de 60. Eso nos hace quitar un poquitico de tiempo este ingreso. Pero bueno, tengamos paciencia porque ¿qué le vamos a hacer? Carla Maya, Laura Sánchez. Laura Sánchez, Liz Sánchez, ¿tú eres la monitora o es Laura Sánchez? La profe es Laura Sánchez. Ah, gracias, Liz. Eso que están haciendo ustedes con los nombres y las cédulas, necesito que se lo compartan a Laura Sánchez, a la monitora, porque para que ella me entregue un archivo en Excel para yo poderlos tener a todos ustedes para el tema de la asistencia y pues como para que sepamos realmente cuántos estudiantes hay. Espérense que aquí están que ingresan por montones y todavía falta como una tercera parte del grupo. Bueno, entonces les estaba planteando que nuevamente inicio nuestro tema de las personas, del comportamiento organizacional como lo teníamos previsto, en donde decía que las personas son ese activo importante que tienen las organizaciones, ¿no? Esa es una frase que realmente debería entenderse como algo importante desde tiempos anteriores hasta nuestra actualidad e inclusive más adelante, ¿no? Entonces, digamos que los empresarios especialmente cada vez necesitan pues realmente el concurso de los trabajadores para el desarrollo de una actividad, ¿no? Necesitamos, por eso les digo, mantener motivados a nuestra gente. Requiere entonces con urgencia que la empresa desarrolle siempre como unas estrategias que vinculen de una forma positiva a nuestros colaboradores. Por eso, con la frase que yo comencé y que de hecho está en el texto que tenían que ustedes que leer sobre imaginémonos una empresa con ciertas características en donde todo el mundo está como muy contento por el trabajo que hacemos, porque nuestros gerentes están pendientes de lo que nos pasa, que realmente están pendientes de nuestra familia. Entonces, nos pone en la tarea de mirar y entender un poco como esa posibilidad de que existan empresas bajo esas características, empresas que realmente valoran el recurso humano, ¿sí? Y es muy cierto, ¿no? Ustedes podrán imaginarse una empresa que realmente, pues como que limite, como que minimice, como que realmente menosprecie ese capital que está al interior de la organización. Entonces, en la práctica, muchas organizaciones en el mundo continúan tratando de una manera a sus colaboradores como un recurso más. Realmente lo incluyen allí, pues porque ese es como el contrato que se exige, un contrato laboral en donde pues tienen que venir a trabajar y con base en ese trabajo, pues entonces se les paga un salario y listo. No pasa absolutamente nada más. Se les da esa posibilidad de que trabajen por ese salario. Digamos que esa es la relación
más normal que existe entre las organizaciones y las personas. Pero eso implica que las personas, pues no es que se sientan muy a gusto con la empresa en donde están, precisamente porque la empresa no evoluciona, precisamente porque la empresa está dando muy poco de sí misma. De hecho, ahí en el texto se hablaba de un contrato psicológico, pues de que no está escrito, ¿sí? No está ahí estipulado en el contrato laboral, pero se entiende o entendemos por ese contrato psicológico como la relación que existe entre el empleador y el trabajador, ¿sí? Y lo que la empresa espera de ese trabajador. Pero es que resulta que si la empresa espera muchísimo de mí como colaborador, pues yo también espero recibir de la empresa a la cual yo pertenezco, donde yo estoy trabajando, realmente necesito que también ella esté comprometida conmigo, ¿sí? Entonces, siempre hay una serie de factores y de arandelas que hacen de que la percepción que tengamos de nuestro ambiente de trabajo o de nuestro sitio de trabajo sea bueno o sea regular o sea malo, ¿no? Entonces, en ese contexto, los colaboradores ven a sus empresas como quienes los atropellan, como que son únicamente los que van a producir y ya cumplen esa tarea y se les paga y listo. Pues resulta que esas cosas ya no se ven ya no se están presentando de esa manera. Ya hay otra gran cantidad de componentes que vivencian la relación tan cercana y tan importante de respeto, de camaradería, en últimas, o entre los trabajadores y los gerentes, ¿no? Una empresa que no realice eso realmente está llamada a estar como en desventaja. Realmente estaría en desventaja por eso, porque realmente no la reconocen o no los reconocen de una manera importante. Entonces, si se presenta eso, pues entonces los siguen atropellando y los ven como que hacen parte de la organización, los gerentes son los dueños de los trabajadores y listo, no es más. Entonces, el concepto de la persona, pues lógicamente, digamos a través de la historia, ha sufrido constantes cambios sobre el particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el individuo como persona, como sujeto social, se encuentra pues atrapado en una serie de símbolos, de alguna manera que lo identifican con cierta sociedad, ¿no? Entonces, el individuo está inmerso o está encerrado en una sociedad que le influye de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus características, a su contexto en donde ha crecido, en donde ha estado la mayor parte de su vida. Entonces está atrapado en esa red de símbolos, ¿no? Y estos símbolos definen su pensamiento. Entonces estamos hablando de una persona que nació y ha crecido y ha estado siempre acá en Bogotá, o es una persona que ha crecido, que nació, ha crecido y está actualmente en la costa, en Barranquilla. Todos esos espacios geográficos influyen de alguna u otra manera en los pensamientos de la gente. Él es el producto de la educación recibida por la sociedad. Emily Durkheim, un sociólogo, plantean de que la sociedad se encarga de educar al hombre, porque es que el hombre resulta siendo como animalesco, como salvaje, entonces que la sociedad se encarga de educarlo. Otros conceptos que plantean en donde dicen de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y yo pensaría que tiene de ambos, o sea, esas dos opiniones realmente son muy importantes para entender el comportamiento de nosotros.
El contexto me hace a mí actuar de una manera en particular. La formación que yo recibo en el primer contacto social, y este primer contacto social en la familia, entonces la educación que yo recibo, la formación que yo recibo, pues termina siendo como influyente para mi forma de pensar, ¿sí? Entonces, digámoslo que de esa manera, pues estamos diciendo que las empresas en ciertos sectores que están en cierta sociedad, pues les da como ese tipo de identificación o les mantiene ese tipo de identificación, ¿no? Entonces tienen un modelo de poder económico, tienen un modelo de poder social, de poder político, en que pues, realmente el mayor impacto de su pensamiento y de su acción es de esos tipos psicoafectivos. Es decir, que este no ha sido reconocido como el aspecto más relevante de la sociedad tradicional, porque pues acá se habla de ese poder, se habla de esas condiciones tan tradicionalistas que dicen, usted tiene que comportarse de tal manera, su comportamiento tiene que ser esto. Y eso hace que una empresa se convierta, o en una organización se convierta en algo tradicional. Entonces, cuando encontramos empresas de ese estilo, pues lógicamente no vamos a tener la posibilidad de mantener satisfechos a nuestra gente. Por eso les decía que en ese contrato psicológico lo que plantea esa relación es de que me exigen, pero yo también tengo derecho a exigir. Porque en la medida que yo no tenga los elementos, los espacios adecuados, las herramientas, los implementos, las tecnologías adecuadas para trabajar, pues entonces no me pueden exigir. Bueno, entonces eso hace de que si hay una serie de roces en las relaciones interpersonales entre mis gerentes o mis jefes y nosotros como trabajadores, como subalternos, entonces eso genera choque fuertemente y eso termina afectando el comportamiento organizacional o el comportamiento de las personas y eso lleva como en un efecto dominó digamos, esa baja productividad, ese incremento en la rotación, ese incremento en las incapacidades médicas que se presentan. Pero cuando se presenta eso, pues los gerentes tienen que analizar qué es lo que está pasando. Las cosas no suceden porque sí y listo. No. Lo que nos plantea con el tema del comportamiento organizacional tiene que ver con eso, tiene que ver con la manera como nosotros realmente estamos buscando el bienestar, un compromiso con la empresa por parte del trabajador, que tenga esa pertenencia hacia nuestra empresa o que se sienta que pertenece a nuestra empresa y que con base en eso fluya su trabajo de una manera magnífica, ¿no? La contraparte sería pues lo que no permitiría eso, no permite realmente avanzar y eso lleva a que los objetivos empresariales pues no se logren. Venga acá, yo les doy ingreso acá a algunas personas que están tratando de ingresar. Bueno. Bien. Ahí vamos nosotros entonces, ¿no? Entonces hay que mirar un poco pues esa relación que yo les estoy planteando de esa posibilidad que tienen los trabajadores de sentirse realmente comprometidos con la empresa, pero se necesita pues establecer con claridad que el comportamiento organizacional pues ha evolucionado constantemente y que pues esa posible definición de lo que es el comportamiento organizacional está ligado a nosotros, a que nosotros tenemos
cierto tipo de actitudes. Las actitudes pueden ser positivas o negativas. Tenemos esos comportamientos que son funcionales o que no lo son. Y eso le preocupa a la empresa. O sea, nosotros necesitamos saber, nosotros como gerentes, nosotros como empresarios, nosotros como líderes del área de talento humano, por decir algo, necesitamos saber por qué fulanito de tal se comportó de tal manera. ¿Qué lo hizo reaccionar de esta manera? Entonces eso lleva a que tengamos que analizar muy bien ese concepto del comportamiento organizacional. ¿Cómo se está relacionando ese desempeño humano en el interior de la organización, en el entorno organizacional? Entonces tenemos que conocer pues, todas las teorías del comportamiento organizacional, todas las teorías del aspecto de las motivaciones que tenemos todos nosotros, toda la teoría que habla de la comunicación, teorías que hablan del aprendizaje organizacional. O sea, tenemos que tener en cuenta cada uno de esos aspectos para poder entender el comportamiento organizacional. Eso nos lleva a nosotros a pensar de que en la medida que tengamos en cuenta eso, como gerentes, que vamos a manejar, digamos, esa posibilidad de comprender el comportamiento, pues la gente se va a sentir supremamente contenta, muy satisfecha. Y por eso nos colocaban ese ejemplo al inicio del libro. Imagínense ustedes un ambiente laboral supremamente rico en bienestar, supremamente de muchísima satisfacción. Cuando eso se presenta, les aseguro, por ejemplo, estas multinacionales, estas empresas grandísimas como Google, como Disney, pues realmente impregnan en sus trabajadores como esos niveles de motivación elevados. Ellos se reconocen como ellos mismos, los trabajadores, se reconocen ellos como esas personas importantes para la organización. Y las cosas, pues lógicamente van a fluir de una manera ejemplar, ¿sí? Pero, pues también tiene que ver muchísimo con el comportamiento que tienen los gerentes. Y eso, pues seguramente lo estaremos hablando en la clase de mañana, cuando hablemos de ese aprendizaje organizacional. Porque ustedes saben de que si nosotros hablamos del aprendizaje social, entonces hacemos referencia a cómo los modelos que tenemos al frente de nosotros, nuestros líderes inmediatos o nuestros gerentes, impactan positivo o negativamente en nuestro comportamiento. Entonces ahí lo que nos plantean es, si tenemos esos modelos de comportamiento adecuados, seguramente vamos a querer emularlos, vamos a querer imitarlos de una manera que pues obtengamos también éxito. Y fíjense que esta palabra que yo menciono a lo último está muy relacionada con los objetivos empresariales, con los objetivos organizacionales. Siempre las empresas buscan obtener siempre los mejores resultados en la productividad. Estamos hablando del éxito laboral, ¿no? Cuando una empresa realmente no alcanza sus objetivos, cuando una empresa realmente está rezagada en comparación con su competencia, pues tiene que evaluar, tiene que realmente sacudirse y mirar un poco todas sus estructuras, todas sus estrategias, todos sus protocolos que utilizan a la fecha para decir, tenemos que hacer un cambio organizacional. Y qué bueno que los hagan, qué bueno que tengan en mente ese tipo de conceptos, porque de no ser así, pues lógicamente tienden a verse de una manera muy pues minimizada realmente. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, señoritas, caballeros. Díganme, por favor. No, profe, gracias. No, profesor, me todo claro. Ok, entonces, con base en eso, quiero que ustedes hagan un aporte con respecto a lo que yo he venido hablando. ¿Qué les pareció la lectura del libro? Cuéntenme, por favor. Los escucho. Les doy pues que ustedes decidan quién desee conversar. Bueno, profe, gracias. Perdone, disculpen. Vamos a darle la palabra a Lindsay Pedrosa,
que muy amablemente levantó la mano. Y luego le damos la palabra a Camilo Fajardo. Listo, Lindsay. Dale, por favor. Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo estás? Y compañeros. Bueno, profe, sí, realmente lo que leí del libro es bastante interesante y llego a la conclusión que realmente hoy día lo que más vale en las empresas es el talento humano, porque había un párrafo en donde decía que las empresas pueden tener mucha tecnología, muchos equipos para que pues, los empleados puedan hacer su trabajo, pero si no tiene un talento humano excepcional, difícilmente alcanzarán los objetivos que se proponen las empresas. Entonces, sí es importante que lo que usted dice, haya un buen ambiente laboral, que haya fidelización del empleado para con la empresa. Pero algo que en la lectura me causó y que me quedó en la cabeza es que si una empresa cuenta con los 3 elementos esenciales para que se requiere para sacarla adelante, con eso tiene, que es el talento humano. Decía que el talento humano, la parte organizacional, y espérenme un segundito, profe, que eso estaba por acá. Son 3 elementos, ay, ahorita se me olvidó, lo tenía muy presente, que es el talento humano. Las normas y las leyes, creo que es. No. Normas y leyes. ¿Sí se hizo esa parte? No. Ah, bueno. Okay. ¿El trabajo individual y el trabajo en grupo? No, es la tríada que ellos hablaban, de hecho estoy acá, yo la tenía anotada y ahora hasta se me perdió la página donde estaba. Es el talento humano, otra, y también la organización, el profesor. Ya estoy buscando cuáles, que son muy importantes, para sacar adelante los objetivos de la compañía. Entonces, pues es muy interesante y definitivamente la labor que tiene que hacer el psicólogo en estas empresas, como usted lo decía ayer, no es del simple hecho de organizar las fiestas de la empresa, no, va mucho más allá y es de ser consciente de preparar emocionalmente al empleado para el cambio. Eso es supremamente importante porque si no se prepara para el cambio, pues difícilmente se van a lograr las expectativas o los objetivos que quiere la empresa. Entonces, pues eso fue lo que más me llamó la atención de la lectura, profe. Ya ahora le quedo debiendo el otro elemento importante. Lo escribo por el chat mientras mis compañeros hacen sus aportaciones. No te olvides que hay que pagar las deudas, ¿no? Sí, señor. Listo, vale. ¿Será de pronto en la parte que dice que es grupal, individual y el tema de la organización? No, ya lo escribo por el chat, profe, porque es el talento, mira que otra y la organización. Sí, mira que lo que planteas hace que nosotros como trabajadores tengamos siempre, y eso es cierto, o sea, uno tiene una percepción buena, regular o mala de la empresa donde yo estoy trabajando. Entonces, las empresas tienen una serie de entornos en donde hacen que nosotros nos comportemos de cierta manera. Entonces, uno aprende de las organizaciones con respecto a los valores, con respecto a las capacidades, y lo que tú decías de que si una empresa de pronto está totalmente tecnologizada, es decir, tiene todo lo último en tecnología, pues realmente para que las cosas funcionen, realmente tienen que capacitar a su gente. Y muchas veces los empresarios o los gerentes quieren siempre tener el control de absolutamente todo. Eso implica de que no les sueltan toda la información.
porque pues no lo quieren hacer así. Consideran de que los trabajadores deben de saber hasta cierto punto y de ahí en adelante nada más. El resto lo sabemos nosotros, pero lo hacen precisamente de una estrategia particular para tenerlos de alguna u otra manera como subyugados o como controlados. Entonces, si eso se presenta, pues estamos diciendo que la percepción que yo tengo de mi empresa es que esta empresa es supremamente variable, que esta empresa realmente no es transparente, o sea, y eso hace parte de los comentarios de pasillo que se tienen los diferentes trabajadores, ¿no? Las cosas que se hablan en los baños, en las cafeterías, de que acá sí paga trabajar o acá no vale trabajar, acá lo tienen en cuenta uno. Entonces, todos esas percepciones, esos conceptos que tienen de la organización, pues hacen de que realmente si son negativos, pues entonces todo mi comportamiento va a ser siempre negativo, ¿sí? Sí. Y otra cosa importante aquí para mencionar es, toda empresa tiene una serie de valores y los valores empiezan a mostrarse para que puedan ser, digámoslo así, tenidos en cuenta por los subalternos. Pero si mis valores como gerente realmente no están alineados con la cultura organizacional, no están alineados con los propósitos organizacionales, pues entonces también mis percepciones van a estar ligadas y centradas a que acá dicen una cosa y hacen otra. Aquí plantean de que hay que utilizar el valor de la lealtad cuando realmente no lo tienen. ¿Ven? Entonces, todas esas percepciones, todas esas capacidades, todos esos valores y todo ese aprendizaje tiene que estar muy unido, ¿sí? Ahora, si hablamos de esa tecnología, es responsabilidad de la empresa que ponga a los trabajadores a aprender, a capacitarse, a actualizarse, precisamente para que puedan funcionar de una manera excelente. ¿Ven? Entonces, cuando no se logra eso, pues todos los resultados van a estar por debajo de un promedio aceptado. Pero entonces hay que colocar ese interrogante allí en los gerentes, en los fundadores, en los dueños, en los empresarios, para que miren qué es lo que está pasando. Lógicamente, hoy día eso ya lo hacen. Hoy día hay empresas que realmente reconocen y valoran al trabajador de una manera inimaginable. Entonces, esa utopía que nos colocaban al principio del libro, de la imaginación de esa empresa exitosa, de esa empresa que genera un clima laboral espectacular, pues la verdad sí existe. Y Profe, sí lo encontré. Perdón, que lo encontré y entonces decía en pocas palabras que digamos que el capital humano pues debe trabajar dentro de una estructura organización primero que sea adecuada, de una cultura organizacional pues que le brinde el impulso y el apalancamiento. Entonces, en este orden de ideas, los tres elementos son el talento en la organización y el comportamiento. Sí, ok. Y mira que tú utilizaste la palabra de apalancamiento. Y ese apalancamiento en cierta manera es el apoyo que se le brinda a los trabajadores. Es la ubicación que se le da a ellos y es el soporte que tiene esa estructura sólida, esa organización en donde pues, realmente ellos se sienten apoyados en cada uno de sus aspectos en cuanto al contrato, en cuanto al bienestar, en cuanto a la parte salarial, en cuanto a la relación que tienen con los familiares. Entonces hay ese apalancamiento porque hace parte del comportamiento organizacional de los gerentes, que está vinculado también con el comportamiento organizacional de los subalternos o los colaboradores, y está enmarcado en esa cultura organizacional. La relación clarísima que tiene o la importancia que tiene la cultura organizacional, que lo veremos en su momento cuando hablemos del tema de cultura organizacional, es supremamente importante. Hay culturas organizacionales que son muy buenas
pero también hay culturas organizacionales que están realmente mandadas a recoger. Camilo, te escuchamos, por favor. Nuestro profe, buenas noches, compañeros. Hola. Pues la lectura muy interesante. Pues qué más quisiera uno que fuera así, como en un mundo ideal laboral, que el personal o el capital humano fuera lo que más tuviera relevancia. Pero pues vemos en muchas empresas que no es así y siempre se fijan más en el tema productivo que como tal en el personal, en el tema personal, y que de pronto todas estas iniciativas a veces de cultura, de protección al empleado, de actividades, bueno, y demás, son realizadas más no porque en verdad estén preocupados por el bienestar y porque resalte el empleado, sino lo hacen más como por una normatividad, porque hay un ente, bueno, una entidad que controla y vigila que todas esas empresas hagan estas actividades. Entonces, como todas estas acciones de bienestar y demás, no están ligadas en sí a preocuparse por el bienestar del empleado, sino por más como por cumplir por una norma. Y qué bien que de pronto todo esto se está implementando de pronto en algunas empresas, de que en verdad sí se preocupen por el empleado y le den de pronto la importancia que requiere. Pero veo yo de pronto analizando un poco más allá, de pronto a futuro, que es de pronto toda esta importancia que se les llegue a dar a los empleados, de pronto pueda traer alguna como consecuencia. Pues lo digo como a modo personal, ¿no? Según el análisis que yo hice de la lectura. Como ha pasado en muchas empresas de pronto en las que yo he estado o en otras que me han comentado que de pronto ver que no realizan como las peticiones o las solicitudes que ellos quieren a su favor, pues realizan otro tipo de acciones como sabotajes o sindicatos o demás, para que de pronto todas estas acciones se realicen como ya a la fuerza. Obviamente que todos primeramente en la palabra, una mesa de trabajo y demás para conciliar, pero pues hay estas situaciones que se presentan. Entonces, pues ese es mi aporte, que hay cosas positivas que deberían implementar, pero pues también que se deberían manejar de pronto con cierta cuidado para evitar de pronto ciertas circunstancias complicadas en el futuro. Gracias. Hay varias cosas que su merced Camilo menciona. Su merced hablaba de la productividad. No conozco una empresa que no tenga en cuenta y le dé muchísima importancia a la productividad, inclusive dándole un buen posicionamiento al trabajador. O sea, digamos que las empresas existen, o los fundadores o los empresarios crean empresas para, o sea, son con ánimos de lucro, ¿sí? Para recibir cierto tipo de dividendos, para hacer cierto capital y para progresar. O sea, es cierto que la productividad en todas las empresas tiene que ser como el objetivo a alcanzar. O sea, digamos que la productividad no se puede minimizar. La cuestión está en cómo alinea o cómo genera un camino muy equitativo entre la productividad y el bienestar del trabajador. Ahora, cuando su merced menciona, Camilo, de lo de las consecuencias, creo que se refiere su merced a cuando una empresa le da la importancia que se merece al trabajador, genera consecuencias. Bueno, su merced lo dejó corto cuando decía consecuencias. No sabemos, o por lo menos yo no, con respecto a lo que su merced decía, si son consecuencias positivas o son consecuencias negativas, ¿no? Se supone que si hablamos de productividad y hablamos de consecuencias, si mis planes de acción y mis estrategias organizacionales no tienen en cuenta al trabajador, seguramente las consecuencias tienden a ser negativas. Ahora, si nosotros queremos que realmente la gente se sienta a gusto en nuestra empresa, que se sientan identificados, que tengan esa pertinencia y pertenencia en mi organización,
entonces yo pensaría que las consecuencias, lo que yo comentaba ahorita, son de no rotación, no estrés, no enfermedades laborales, porque realmente vinculan la salud del trabajador como algo muy importante. Entonces, digamos que tengan en cuenta este tema del comportamiento organizacional y su relación con el bienestar y su relación con el éxito empresarial, me parece que las consecuencias tienden a ser positivas. La cuestión es, ¿cómo lo hacen? ¿Sí? Si lo hacen de una manera pues como desorganizada, arbitraria, sin sentido, pues entonces cualquier plan estratégico que tengan se va a caer al piso. Todo tiene que estar supremamente estructurado, todo tiene que estar muy alineado con la cultura organizacional, con el bienestar laboral que tienen los trabajadores. Entonces ahí veríamos de que el cambio sería positivo siempre y cuando se maneje de una manera pues igualmente positiva. Si no lo hacen de esa manera, pues entonces la gente entra siempre en un descontento, y cuando se habla de todos esos comportamientos precisamente anquilosados, aletargados en los trabajadores cuando se sienten que no les cumplen con lo que les prometen, pues es precisamente lo que se tiene que evitar. O sea, si yo como gerente estoy hablando de lealtad, estoy hablando de transparencia, estoy hablando de cumplimiento, estoy hablando de compromiso, pues ellos mismos tienen que plantear eso como punto de partida. Si lo dicen pero no lo hacen, pues entonces se empiezan a generar los malos ambientes. Que era lo que yo les decía, que todos los comentarios que se hacen en el pasillo, en las cafeterías, son para hablar mal de los gerentes, para hablar mal de los supervisores, para hablar mal de las políticas organizacionales que hay acá en la empresa, ¿sí? Pero como lo que se pretende es de que haya en los gerentes, en las cabezas de la organización, como personas supremamente idóneas y sean estratégicos para alcanzar los ideales organizacionales, incluyendo al trabajador, entonces la idea es que lo hagan de una manera organizada. O si no, pues lógicamente pues no van a tener ningún horizonte. Van a fallecer en el intento y eso genera frustración. Pero les pasa eso porque no lo hacen de una manera organizada. Les pasa eso porque no colocan a la cabeza una persona idónea y que tenga todas esas habilidades duras y todas esas habilidades blandas, ¿no? Entonces puede estar sucediendo eso. Pero que sea algo más negativo, pues no creo, ¿sí? Que se generen todos esos comportamientos de lentitud, del plan tortuga, es precisamente porque no hay una igualdad en lo que plantean y lo que prometen y que no lo cumplen. Y eso sí se dan cuenta los trabajadores. Los trabajadores inmediatamente vamos a saltar, vamos a quejarnos cuando me dicen una cosa y hacen otra, o cuando constantemente están cambiando de decisiones. Eso genera conflictos. Los conflictos, como les decía, en algún momento pues tienden a ser pues, como inherentes a nuestro comportamiento humano. Los conflictos siempre van a presentarse. La cuestión es que un conflicto no me tienda a generar más conflictos. En última sería eso. Listo, Camilo, muchas gracias. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Profe, creo que primero iba Gabriela. Ah, pero es que Gabriela no la... Ah, sí, es que Gabriela tiene una mano más pálida. Gabriela, Ay, dime. Gracias, pensé que no sé, te caía mal. Uy, sí, re mal, Gabriela, re mal. Mire que esos son juicios de valor a priori. Y eso se genera en un ambiente laboral como que una cosa, es como una pelotica de nieve que va cayendo y se va creciendo y eso termina en un conflicto. ¿Por qué? Por las percepciones, y era lo que hablábamos ahorita nosotros, las percepciones que yo tengo con respecto a mi gerente, con respecto a mis compañeros, con respecto a mis líderes, con respecto a la universidad. Entonces, yo tengo una percepción, puede ser correcta o puede ser errónea. Y cuando eso no se soluciona,
Cuando eso se deja en el tintero por allá y no se soluciona, el caos organizacional es fuerte. Los conflictos interpersonales, los conflictos de intereses, los conflictos con respecto a las políticas, con respecto a las alianzas, no se hacen esperar. Entonces, valga el apunte que tú haces, pues no te había dado la palabra porque es que no veía tu mano, Gabriela, y estaba, por eso decía que está más pálida tu mano ahí, porque pues sí se hace más evidente la mano de Carlos Eduardo. Listo, Gabriela. Dale. Bueno, profe, gracias. Bueno, digamos que en la lectura encontré varias cosas importantes. Digamos Bueno. que, bueno, iniciaba, digamos que diciendo que pues todos hacemos parte de una organización, independientemente que no trabajemos en una organización, porque igualmente compramos un producto, compramos un beneficio. Y pues que digamos que la importancia aquí es que los líderes o los jefes que actualmente tienen las organizaciones sepan comprender que hay varios factores que afectan el comportamiento organizacional, que es el tema grupal y el tema individual. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas, pues digamos que juegan muchas cosas como las personalidades, las emociones y la manera de interactuar y de trabajar en equipo o trabajar en grupo. Eso es algo que es relevante y que de pronto si una persona no lo sabe manejar en su momento puede influir en que la organización o la empresa no tenga éxito. Eso me pareció súper interesante y pues digamos que en eso yo hacía la lectura y pensaba mucho, digamos, como en el contexto laboral que he tenido en varias empresas. Y anteriormente trabajé en una empresa que de verdad uno notaba que el ambiente laboral no era cálido, no era bueno, debido a que la empresa te da una estabilidad laboral, o sea, económica te la daba, sí te ofrecía muchos beneficios económicos, te daban esa estabilidad, pero a su vez digamos que la empresa no tenía, digamos que esa manera de brindarte un bienestar mental. Entonces, ¿qué hacía? Muchas veces, digamos que lo que pasaba con los colaboradores en esa empresa era que se incapacitaban como temas como gastritis, como tema de pronto dolores de cabeza, migraña, etcétera, pero de pronto uno, digamos que observaba y trasfondo habían era un problema más de estrés, de pronto depresión, y era el tema de que toda la gente estaba cansada por muchas cosas que pasaban en la empresa y como que la empresa no trataba de motivarlos a ellos para que ellos pues continuaran laborando. Entonces eso hacía que también hubiera mucha rotación de personal, entre otras cosas, y siento que cuando uno no está motivado en una empresa, uno no va a trabajar bien, y eso va a hacer que afecte a la empresa de alguna manera. Ahorita, gracias a Dios, pues ya trabajo en una empresa que pues me parece actualmente es muy buena y he sentido como ese cambio y he visto ese contraste. O sea, en el tal, de verdad, digamos que en gestión humana sí se preocupan mucho porque uno esté bien, porque uno esté capacitado, porque uno tenga, digamos que todas las condiciones que se necesitan para que tú estés en un ambiente cálido, bueno y que asimismo puedas responder a tu labor. Entonces siento que eso es algo muy importante que de pronto en la teoría es muy bueno, pero en la práctica no se ve mucho, siento yo. Sí, ok. Mencionaste algo supremamente importante, Gabriel, y tiene que ver con ese salario emocional, ¿no? Que es lo que se utiliza muchísimo ahora en las organizaciones, el tema del salario emocional. Eso implica de que no es la relación productividad-salario, que es lo que se maneja en todas las empresas. No es únicamente eso, sino el salario emocional es que yo llegue realmente con toda la motivación a la empresa. En mi experiencia como psicólogo clínico, cuando yo recibo pacientes que están en esa condición de estrés laboral excesivo, o el burnout que llaman, porque es el nivel de estrés más elevado que hay a nivel organizacional, porque terminan quemándose. Y cuando hablo de quemarse es porque realmente pierden la estabilidad emocional. En últimas tienden a disociarse también. Entonces realmente el concepto del burnout es el que burnout, quemarse, es decir, ¿no? Hay un juego en Xbox que es el Burnout de carros, que es estrellar a los carros hasta que se quemen, se vuelvan una nada, se vuelvan añicos.
En últimas es lo mismo que pasa con las personas cuando tienen unos niveles de estrés supremamente elevados. Entonces, cuando pasa eso, quiere decir de que el salario emocional no es bueno. Y estos pacientes que yo les cuento que me llegan al consultorio, pues precisamente y es algo muy curioso, porque ellos llegan los viernes, llega el viernes y ya como que su semblante cambia, ¿no? O sea, y eso lo comentan ellos, ¿no? De que el semblante cambia, ya tiene una actitud mucho más chévere, porque, uy, no, gracias a Dios, hoy es viernes, ya mañana no tengo que venir acá a este infierno, ¿sí? Realmente es el concepto como tal de lo que es el viernes para ellos. Pero cuando llega el domingo por la noche o cuando es un lunes festivo por la noche que tienen que colocarse nuevamente con esa carga emocional, toda esa presión que tienen en el trabajo, todas esas malas relaciones laborales que hay, todo ese excesivo trabajo que tienen que realizar y que es algo incoherente o que a veces ni siquiera lo entregan y ni siquiera se dan cuenta si lo entregó o no, y resulta que para nada sirvió ese trabajo, pues como que no tiene ningún sentido lo que yo estoy haciendo. Entonces eso genera pues un incremento en el estrés y hace de que cuando es domingo por la noche o lunes festivo por la noche, pues empiezan a asumir nuevamente como ese nivel de agotamiento emocional. Y eso nos indica que el salario emocional no está bien manejado, ¿sí? Entonces, eso sucede con los trabajadores, cuando realmente se pierden un poco en el intento. Hablaremos nosotros en su momento cuando se da todo ese proceso del estrés laboral, cómo las personas terminan sintiendo desesperanza prendida porque realmente no saben qué más hacer. Malo si hago esto, malo si no lo hago, malo si me voy por acá, malo si me voy por este lado. Entonces, por más que haga, voy a recibir choques eléctricos. Eso es lo que nos explica la desesperanza prendida. Listo, gracias, Gabriela. Ahora sí, su merced, Carlos, por favor. Bueno, profe, buenas noches, compañeros, buenas noches, profe. Básicamente muy similar a lo que decía Lindsay al principio, algo que leía rápidamente en la lectura fuera como esa carencia de talento humano en algunas organizaciones y va muy de la mano de lo que estábamos hablando en este momento y lo que es la importancia del área de bienestar en una organización, ¿no? Siempre he tenido el concepto de que las empresas, si hablamos, no sé, de las estructuras de call center, contact center, para mí todas son iguales. Lo que varía son como ese salario emocional que se le da a algunas personas en su labor como tal diaria y los beneficios que conlleva como tal la empresa. Porque pues haciendo un análisis, hoy en día nos encontramos con personas que tanto profesional como de experiencia, pues por la parte económica muchas veces no lo mueven y quieren muchas veces más es una tranquilidad y una calidad laboral, ¿sí? A veces el salario como tal no es el mayor predominante para una persona, sino más el compartir. Y digamos algo interesante y es que en esta pandemia que se ha reflejado es el tema del home office o teletrabajo, que a algunas personas les ha dado la oportunidad de compartir más con sus familias, cosa que no hacían, digamos, en una rutina laboral diaria. Obviamente tenemos el caso opuesto de personas que no les gusta estar como tal en la casa, pero tenemos también el caso de que han encontrado este valor agregado que se puede determinar que también es un salario emocional, que obviamente no es significativo en dinero, pero sí es significativo en el concepto de que te deja compartir más tiempo con tu familia y estar más pendiente de tu hogar. Y eso para algunas personas es más gratificante que el mismo dinero, ¿no? Si hablamos también de temas de salario emocional como día de cumpleaños, día de familia, los convenios que pueden llegar a tener las organizaciones que varían como tal. El profesor hablaba directamente o también algo de la lectura y era antiguamente las empresas de tecnología y lo que hoy en día son estas empresas. Si hablamos de empresas anteriormente como Compaq, IBM, que fueron empresas que existieron y hoy en día fueron absorbidas por otras marcas, pero en sus inicios eran netamente empresas de tecnología, ya lo que hoy ha llegado a ser una empresa como Google, que es el mismo sector de tecnología, pero obviamente
la mayor esperanza de un trabajador es poder llegar a trabajar con una empresa así, donde te dan muchísimos beneficios como poder ir deportivamente a tu lugar de trabajo, desde poder ir, tener, digamos, áreas de recreación, áreas de descanso, que eso muchas veces es lo que motiva, digamos, al colaborador o al trabajador más que un salario. Obviamente van a tener salarios muy asequibles en el mercado, muy competitivos, pero más allá de eso, los beneficios extras que te puede llegar a brindar la organización como tal para incentivar y para mejorar, digamos, esa estabilidad y no esa rotación excesiva que se vive día a día en las empresas y organizaciones, ¿no? Ese básicamente era mi aporte, profe. Tú mencionaste algo importante y es que, bueno, hemos estado hablando del salario emocional, hemos estado hablando de cómo las empresas buscan generar pues como esa parte de los beneficios. Yo creo que en el rol como psicólogo, digamos que esa es una tarea importantísima de sentarse y evaluar cuál es el bienestar emocional que tienen los trabajadores. De hecho, el comité paritario, cuando hablamos nosotros de lo de riesgos profesionales, esos grupos se encargan de evaluar precisamente eso, porque, y lo hacen incluyendo, pues, lógicamente, el área de talento humano. A su cabeza, seguramente, de un psicólogo organizacional que tenga especialización en gerencia en talento humano, ¿sí? O algún ingeniero industrial o algún administrador de empresas, pero que realmente tengan el conocimiento de por qué quieren evaluar un poco ese clima laboral. ¿Cómo es ese bienestar organizacional que tienen los trabajadores? ¿Sí? ¿Cuál es la percepción que yo tengo y cuál es la percepción real que existe? ¿No? Entonces, tendríamos que, y eso sería un rol muy importante como psicólogo, como director de talento humano, que realmente vean un poco esa carencia o que están bien y que quieren mejorar con respecto al bienestar del trabajador, ¿sí? De tal manera que se pueda reconocer al trabajador, al colaborador, como lo decíamos al inicio, como un componente de muchísima importancia y de muchísimo valor para la organización. Hay muchas empresas que ni siquiera se enteran de que falleció la mamá, que falleció el papá, de que se separaron, y pues lógicamente pues eso no está bien, ¿sí? No se imaginan lo gratificante que es para los empleados, que no es que se nos metan al rancho, no, sino que conozcan un poco de la esencia de uno como ser humano, como persona, y que se emociona, se entristece, se deprime, se alegra, se enoja, se enfurece, pero hay que mirar el comportamiento que está presentando estos personajes y por qué se presentan. Entonces, cuando yo hago una evaluación del clima laboral, cuando yo aplico un CMT, que es el cuestionario de motivación hacia el trabajo, ¿sí? O el MPS, que también habla del cuestionario, que es un cuestionario de aspectos laborales, entonces yo tengo que mirar si yo lo estoy aplicando es para recolectar información, para obtener información y lógicamente decir, mire, nosotros como empresa estamos fallando en esto. Nuestras fortalezas y la percepción que tienen nuestros trabajadores de nosotros son en un porcentaje malas porque tienen una idea de que nosotros somos, perdónenme la expresión, como muy negreros y que realmente no pensamos en ello. Porque en la medida que yo, con estas pruebas que evalúan motivación o clima laboral, lo que hacemos nosotros es, como les digo, recolectar esa información y hacer todas las estrategias de cambio. Eso sería una labor del psicólogo. Eso sería algo que los gerentes, al darse cuenta de la necesidad de cambio, se lo van a agradecer al director de talento humano que esté ahí al frente. Porque lo que hicieron fue precisamente para generar los cambios
en lo que se estaba presentando, ¿sí? Pero si lo que se ve es de que simplemente están organizando actividades sociales sin sentido, de que realmente no valoran a la persona, que no le hacen acompañamiento, del muro de la empresa hacia afuera, el trabajador no deja de ser persona, el trabajador no deja de sentir, el trabajador no deja de pensar y está pensando en una gran cantidad de componentes, pueden ser positivos o negativos, que está viviendo a nivel económico, a nivel de pareja, a nivel de salud, porque de pronto el médico le dijo, no, usted tiene cáncer. Entonces todo ese tipo de factores hace que generen como que de las puertas para afuera de la organización también se sienten afectados. Pero ¿qué es lo que hace una empresa tradicional? La empresa tradicional lo que hace es, de las puertas para adentro están pendientes del trabajador. Y pues están cojos, están cortos en realmente valorar lo que es la integralidad del trabajador. Entonces, tiene que ver con esa parte que estamos hablando y que en últimas plantea Carlos, lo que su merced dice, lo que debemos asumir, cómo lo debemos asumir para que no sea solamente lo del salario remunerativo como tal, la parte económica, sino que realmente tengamos ese sentido de pertenencia a la empresa. Muchas gracias, Carlos. Su merced, Yacir, ¿cuál es su opinión? Buenas noches, profesor, y buenas noches, compañeros. Hola, muchachos, ¿cómo estás? Bien, hay una cosa que me parece interesante con respecto pues a lo que han dicho mis compañeros y a la lectura, es que el CEO, esa sensación de pensar que cada empresa tiene un secreto, que tiene un qué, un cómo, puede llegar a ser como a sentirse que no es real, pero todos sabemos que sí hay empresas que logran sostenerlo y que logra uno sentir que hay un lenguaje o una cultura organizacional que genera, o que esas cosas que deben ser visibles y que dan un sentir y que dan un resultado, pues la logran. Pero también siento yo que muchas veces uno llega a empresas en donde eso que debe ser visible, como los objetivos o como la cultura, su lenguaje o las estrategias, aunque estén ahí, no se ejecutan, o todos saben que existen, pero van para diferente lugar. Hay una cosa que me pareció interesante con lo que decía Johnny, es que se vuelve muchas veces un ideal, pero lograr en una gran o macroempresa, lograr sostenerla, creo que ese es el éxito, de que las empresas se vuelvan grandes empresas, pero otras pierden eso y creo que ahí puede acabarse la empresa, porque creo que el sostener a las personas bajo un mismo lenguaje es una responsabilidad de los psicólogos, claro que sí, pero muchas veces también se desdibuja pensando que el psicólogo, como lo decía la profesora anoche, se vuelve el que organiza la fiesta y el que tiene todo el mundo contento, cuando no es por ahí, sino es más un lenguaje y una acción cultural y social más sensible que no un divertimento con una acción de recreación hacia la empresa, sino es otro territorio un poco más sensible y más profundo. Era lo que quería decir, profesor, porque ya los compañeros han dicho pues ya varias cosas. Sí, realmente eso que estás planteando con respecto a ese entorno laboral, a ese bienestar, si a la cabeza del área de talento humano hay una persona, digámoslo, no apta, ¿sí? Como que realmente no es estratégico, pues como les decía ahora rato, pues esa persona, pues para donde apunte puede llegar, pero ¿cómo llegó? ¿Cómo fue el resultado? ¿Cómo fue el proceso? Pues entonces estamos diciendo de que no lo hizo bien. Eso nos invita a pensar de que inclusive en esos niveles jerárquicos de la organización estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas que están allí al frente de unos procesos, al frente de unas responsabilidades que es brindarle a la empresa una identidad. La cultura organizacional que nos muestra a nosotros donde estamos trabajando, cualquier empresa que sea, todos los artefactos, todos cuando yo hablo de artefactos, hablo de referencia a la cultura organizacional, ¿sí?
Entonces, ¿qué nos dice las instalaciones de la empresa? ¿Qué nos dice la estructura física de la empresa? ¿Somos de puertas abiertas o de puertas cerradas? ¿Sí? ¿Están realmente pensando en que pues, necesitamos tener como un ambiente libre de contaminación, de malos olores, que realmente están pendientes de nosotros en cuanto a qué tanto nos estamos enfermando? Eso todo tiene que ver con la cultura organizacional. Todo eso tiene que ver con el clima laboral. Y bueno, eso lleva a que entendamos de que la persona que está ahí al frente de todos estos procesos tiene que saber trabajar en eso, tiene que saber estructurar una serie de procesos que inviten a que la percepción que yo tengo, si yo soy el colaborador, si yo soy el trabajador, la percepción que yo tengo que es negativa de mi empresa, pues cambie, ¿sí? Lo que yo prefiero, lo que yo quiero como gerente, es que realmente la gente se sienta comprometida. O sea, soy tan paternalista que realmente yo quiero que la gente se sienta contenta. Ahora, si lo que yo estoy haciendo es castigar por el error, sancionar de una manera severa al trabajador, pues también estoy mandando un lenguaje, también estoy mandando un mensaje fuerte y negativo. O sea, aquí usted no se puede equivocar. Y el problema con los gerentes así como de ese estilo es de que pues generan mucha intimidación, generan mucho temor, y entonces la gente prefiere retirarse porque no, pues, yo no fui capaz. Entonces el concepto que tiene el trabajador de sí mismo es totalmente negativo. Y así va generándose con el siguiente, cuando la verdad lo que se está mirando es de que el gerente es el que se está equivocando en la manera como está haciendo que la gente se comprometa. Y lo digo ¿por qué? Lo digo porque si yo cometo un error en mi trabajo, entonces a mí me pueden evaluar lógicamente, y de hecho es un derecho de la organización, de la empresa, o una estrategia también, hacer una evaluación del desempeño de nosotros, ¿no? Pero se evalúa el desempeño pues para mirar si se cumplieron los estándares exigidos o no, para saber si se cumplieron las expectativas o no, los objetivos, se cumplieron o no. Entonces esa evaluación del desempeño me dice a mí, no, no se cumplieron. En este personaje no lo cumplió. Entonces, si yo soy un dictador, realmente lo que yo hago es pasarle la carta de despido a esta persona, ¿sí? Lo que yo hago es sancionar. Y eso es algo que realmente pues, debería modificarse realmente. ¿Por qué? Porque la evaluación del desempeño lo que nos plantea a nosotros es de que vamos a buscar acciones de mejora para estas personas. Y de hecho, cuando hablamos de la evaluación del desempeño, hacemos referencia a que estamos hablando con personas. Si yo me dirijo hacia su merced, Yesid García, y lo trato de una manera muy brusca, delante de los compañeros, pues su merced se va a sentir intimidado, inclusive va a reaccionar, ¿sí? Y entonces va a reaccionar de una manera agresiva y vamos a tener problemas, ¿eh? Porque usted no se va a dejar cuando yo lo maltrato de una manera muy severa. Entonces, es cierto de que de pronto yo me equivoqué en mi trabajo, pero entonces el buen líder, el buen empresario, lo que hace es decir, bueno, venga, vamos a hablar de sus aciertos, vamos a hablar de lo que su merced alcanzó, lo que usted logró, vamos a mirar lo que usted hizo. Listo, está perfecto eso. Pero resulta que usted no alcanzó el promedio que necesitábamos. Pero bueno, está bien. Vamos a mirar cuáles son las acciones de mejora en que nos vamos a comprometer. ¿Por qué cree usted que no lo alcanzó? ¿Por qué cree usted que falló en esto? En esta parte, ¿sí? Fíjense que cuando yo hablo de la evaluación del desempeño, yo lo que hago es atacar la conducta que está fallando. No estoy atacando a la persona.
Es que si yo le digo a Yesid, usted es un inepto, yo le estoy atacando su integridad emocional, su personalidad, se la estoy atacando. Pero si yo le digo, vea, Yesid, lo que pasa es que considero que usted en algún momento como que no alcanzó los compromisos adquiridos, entonces por eso pues, está como por debajo del promedio en lo que nos habíamos planteado. Le estoy diciendo que está fallando, pero no me le estoy yendo encima de una manera negativa. Si yo lo cuestiono y lo critico y lo minimizo y lo humillo, pues lo voy a volver ropa de trabajo y sale todo desmotivado de mi oficina. ¿Ven? Sale totalmente, o sea, desgastado emocionalmente, ¿no? Entonces, eso hace que yo genere como líder una evaluación del desempeño mucho más adecuada. Reconocemos el error, pero entonces vamos a mirar las acciones de mejora. Inclusive, se le hace seguimiento a ese personaje. Inclusive, se le invita a que haga o que entre a un proceso de capacitación en lo que está fallando, ¿sí? Para que tome las acciones de mejora necesarias y las ponga en práctica. Y nosotros como gerentes del área de talento humano vamos a mirar cómo va evolucionando. Ahora, aquí hay algo importante y es que todas las empresas no pueden ser tan paternalistas, no pueden ser tan emocionales, porque entonces nos volvemos como la empresa de las hermanitas de la caridad y realmente no salimos de nadie, porque hay que empezar con el personaje, que empezar, tanto, o sea, sí, tenemos en cuenta eso, pero para eso antes de tomar una decisión definitiva, le estoy brindando una serie de estrategias, de herramientas, de posibilidades para que mejore. Pero si este paisano no lo hace, no mejora, no avanza, pues yo siempre he dicho que uno como gerente de talento humano no debe tener, no solamente dejarle todo a los archivos en el computador, sino tener un archivador en físico donde yo tenga mis carpetas de cada uno de mis trabajadores, independientemente del número de trabajadores que yo tenga. Pero entonces yo cojo mi carpeta y tenemos que evaluar y tenemos que hablar de tal personaje. Entonces yo busco la carpeta o le digo a mi secretaria que me la busque y entonces me pongo a hojear la carpeta de este personaje. ¿Cuántos llamados de atención? ¿Cuántas felicitaciones? ¿Cuántas ausencias? ¿Cuántos incapacidades laborales tiene? Yo tengo ahí anotado eso para poder tomar decisiones. ¿Qué se hizo con él? ¿Qué se hizo con este personaje? Se hizo cosas muy buenas y el hombre no las aprovechó. O si las aprovechó, mire cómo cambió. Antes el hombre era un conflictivo de aquí a Pekín y ahora no, ha manejado las cosas de una manera mucho más favorable. Entonces yo con esas carpeticas analizo lo que está pasando con mi gente. Y entonces realmente cuando yo veo que la persona no evoluciona, no da de su parte, pues así con todo el dolor del alma, me toca pasarle la carta. Pero yo le he hecho un proceso, le he hecho un seguimiento, le he hecho toda una serie de estrategias como para inclusive evitarme demandas en la parte laboral, en el Ministerio de Trabajo. Porque pues lógicamente se le ha hecho toda una serie de estudios al trabajador. Pero el hombre no dio pie con bola. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces tocó tomar decisiones. Yo pensaría eso, es decir, con base en lo que se nos está planteando. Muchas gracias, Milena, ¿usted qué quería comentar? Bueno, profe, pues leyendo, encontré también sobre la calidad. Okay. Partiendo del hecho de que toda organización pues, ha sido necesaria pues, para armar grupos, para lograr objetivos comunes y que de hecho pues, desde que iniciamos estamos dentro de una organización, pues como tal el comportamiento organizacional nos genera de alguna manera calidad. Entonces pues lo que tú hablabas ahorita, pues frente a lo del, y me surgió por eso como que alcé la mano, cuando hablabas de que los jefes y demás, que
Pero pues yo digo, sí, como, ¿quién le hace caer en cuenta al jefe que está errando, sí? Si de alguna u otra manera, pues uno es un subordinado, ¿sí? Independientemente de que tengas el nivel que tengas, pues uno siempre el jefe o al duro pues, de la empresa no le va a decir, bueno, está equivocado. Si trabajara uno más en la calidad del personal, pues se cumpliría lo que en el capítulo de ahí de Chavenato dice que uno tiene que buscar es como la expectativa del cliente o llenar las expectativas del cliente pues frente a lo organizacional, ¿no? Frente al libro que tú expones. Pero más allá de eso, pues uno diría como, ¿y dónde queda la parte comportamental en sí de la organización? Si todo aplica a un fin. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, claro. Pero fíjate que yo te respondería cuando tú hablas de que nosotros como subalternos, ¿cómo le vamos a decir a nuestro gerente que está fallando? Pues cuando se habla de evaluación del desempeño y aplicar una evaluación de 360 grados, en donde yo evalúo a mi jefe me evalúa a mí, yo evalúo a mi compañero me evalúa a mí, los clientes me evalúan, el cliente interno, el cliente externo, todos nos estamos evaluando. Absolutamente todos nos evaluamos aquí. Entonces, de esa manera, yo voy, o sea, ¿quién hace la evaluación del desempeño? Pues talento humano. Entonces nos dimos cuenta de que a este personaje que está liderando un área, un departamento, un grupo, le falta mucho. O sea, tiene mucho conocimiento, tiene muchas habilidades en cuanto al conocimiento, todo lo que tiene que ver con habilidades duras, ¿sí? O competencias duras, ¿sí? Pero le faltan habilidades blandas, ¿sí? Le falta toda esa serie de componentes que realmente van a hacer que la gente nos trabaje de una manera positiva. Entonces, de esa manera yo tengo que hacerle, pues es que yo soy el encargado de talento humano, y si resulta que este paisano le fue muy mal en esa evaluación, pues hay que llamarlo al orden, ¿sí? Pero no porque sea el gerente entonces también le vamos a caer. No, hay que hacerlo también con todas las de la ley, con todos los procesos adecuados para poder llegar a decirle, mire, esto es la percepción que tienen los trabajadores de usted. Y como eso se presentan porcentajes entre, si usted obtuvo entre 1 y 25, si usted estuvo entre 26 y 40, si usted estuvo entre 41 y 65 y así sucesivamente, cada uno de esos tiene un rango. Si los porcentajes inferiores denotan de que la percepción es negativa, pues entonces mi hijo tiene que corregir las cosas, ¿sí? Si los porcentajes obtenidos por este personaje está por encima de la media, es decir, está punteando entre 75 hacia arriba, no, la expectativa y la percepción que tienen sus trabajadores de su labor es muy buena, ¿sí? Y eso lo hacen siempre. Ustedes lo hacen con nosotros los docentes. Ustedes evalúan a sus profesores con respecto al dinamismo, al conocimiento, a las estrategias pedagógicas, y ustedes arrojan sus informes. Claro, aquí hay algo muy importante, y es que no se les olvide, estamos evaluando personas. Estamos evaluando personas, de tal manera que eso lo que nos implica a nosotros es de que tenemos que tener cuidado cuando lo estemos evaluando. Y ahí, lógicamente, hay unos errores que se cometen muchísimo cuando nosotros evaluamos a las personas. ¿Y esto qué quiere decir? De que lo que pasa, digamos, a mí no me cae bien mi gerente, o a mí no me cae bien mi supervisor, entonces yo le voy a dar duro y tenga, ¿sí? Entonces, se supone que hay objetividad en la evaluación del desempeño, hay respeto por las personas, hay total transparencia y realmente estamos evaluando a conciencia, objetivamente. Entonces, cuando se encuentran resultados de esas evaluaciones, las evaluaciones se hacen precisamente para trabajar los cambios. No sé qué opinas al respecto de lo que te estoy comentando.
¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Milena. Sí, señor, yo le estaba diciendo que sí, pero tenía, es que el micrófono apagado. Sí, profe. Bueno, ok. La razón. Bueno, ok. Eso es lo que pues, estaríamos como planteando un poco en este tema del comportamiento organizacional. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Vamos a mirar algunas cosas de lo que nos dice, por ejemplo, Chiavenato y de Alberto con respecto al comportamiento organizacional. Permítanme, les voy a leer. ¿Sí? Dice que el comportamiento organizacional retrata la continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las organizaciones. Ahí estamos hablando del contrato psicológico. Eso es importantísimo. Esa relación es supremamente importante tenerla clara. Es una disciplina académica que surgió como un conjunto interdisciplinario de conocimientos para estudiar el comportamiento humano en las organizaciones. ¿Qué nos dice Robbins con respecto a este tema del comportamiento organizacional? Stephen Robbins nos dice, es un campo de estudio que investiga el impacto que tienen los individuos, los grupos y las estructuras sobre el comportamiento. Fíjense, aquí estamos hablando de tres variables importantes. Los individuos, las relaciones que tenemos con los demás. Los grupos, las relaciones que yo tengo, si yo pertenezco a esta área de la empresa, a este departamento, cómo son las relaciones que yo tengo con los otros departamentos. Y las estructuras, lógicamente, organizacionales. Pero que en últimas todas influyen de una manera positiva o negativa en los trabajadores. Y la idea es tratar de evitar la subjetividad, ¿no? De que las percepciones que se tengan sean los más transparentes, sean los más realistas. Y para eso se necesita que haya o que exista en la empresa un comportamiento organizacional adecuado, una percepción del clima laboral adecuado, que tenga también la posibilidad de tener claro cómo son las relaciones entre los integrantes de la empresa, de la organización, y pues en últimas eso va a favorecer el comportamiento. Con el propósito de aplicar el conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la organización. Si nosotros conocemos excelentemente a nuestros trabajadores, si los conocemos muy bien, sabemos cómo los podemos guiar, ¿sí? Sabemos cómo los podemos empoderar, y ese tema también lo vamos a manejar más adelante, ¿sí? Pero la idea es que mejoremos la eficacia de la organización. Lo que hablábamos anteriormente, toda empresa necesita tener productividad. Eso sí, no lo neguemos, porque una empresa no existe como para gastar dinero, los ingresos que uno tiene, o los ahorros que uno tiene, o la herencia que uno tiene, no la voy a invertir para simplemente perderla. No, yo la invierto para obtener dividendos, para obtener ganancias. Entonces, el mejoramiento tiene que darse de esa manera. Y lo que nos plantea Ivancevich, que fue el libro que ustedes leyeron, nos dice que el comportamiento organizacional es un campo de estudio que se sustenta en la teoría, que era lo que hablábamos ahorita, los métodos, los principios de diversas disciplinas, porque aquí hablamos nosotros un poco de sociología, hablamos un poco de la parte administrativa, hablamos un poco de la antropología, porque pues es importante saber dónde es que está establecida la empresa, dónde está establecida la organización. Y de acuerdo en donde esté, pues uno tiene que mirar todo ese comportamiento que tienen los costeños, los paisas, los bayunos, los rolos, porque eso influye de una manera también fuerte, ¿sí? Entonces, Ivancevich nos dice, repito, campo de estudio que se sustenta en la teoría, métodos y principios de diversas disciplinas para aprender acerca de las percepciones que hemos venido hablando frecuentemente, valores, capacidades de aprendizaje de los individuos mientras trabajan en grupos y dentro de la organización, y para analizar el efecto del ambiente de la organización y sus recursos humanos, misiones, objetivos
y estrategias. Entonces, podemos decir entonces que el comportamiento organizacional es el estudio y la aplicación de los conocimientos acerca de la forma en que las personas se comportan de una manera individual y grupal en las organizaciones, ¿sí? Y también trataremos de identificar maneras en que los individuos pueden actuar con mayor efectividad. Entonces, digamos que eso sería como el eje central de este concepto del comportamiento organizacional. Y evidentemente, pues, el comportamiento organizacional o el estudio del comportamiento organizacional, pues, tiene sus objetivos, ¿no? Digamos, unos más relevantes de los objetivos del comportamiento organizacional tiende a hacer los siguientes. Describe sistemáticamente el comportamiento de las personas ante diferentes situaciones. O sea, es importante entender por qué esta persona reaccionó de esta manera y por qué esta otra reaccionó diferente ante la misma circunstancia. Entonces, describir sistemáticamente, y ustedes saben, cuando hablamos nosotros de los procesos de selección de personal, ustedes saben que cuando aplicamos pruebas psicológicas, cuando aplicamos varios cuestionarios de personalidad, ellos nos dicen son predictores del comportamiento a futuro de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, cuando aplicamos un 16PF, cuando aplicamos un EPI, cuando aplicamos un MMPI, cuando aplicamos un NEOPI, entonces ahí lo que hacemos nosotros es decir, bueno, este personaje que está ingresando a la empresa, digamos, sus características de personalidad son estas y su reacción puede ser muy pasivo o ser muy agresivo o ser muy asertivo. Pero eso no lo predice las pruebas psicológicas, ¿sí? Pero ahí estamos describiendo sistemáticamente el comportamiento de nuestros trabajadores ante diferentes situaciones. Entonces, alcanzar este objetivo permite que los administradores se comuniquen con un lenguaje común respecto del comportamiento humano en el trabajo. Es decir, que hablemos las cosas de una manera claramente cuando hacemos referencia a que este personaje está siendo supremamente manipulador. Bueno, entonces vamos a mirar qué es lo que está pasando en ese contexto, ¿sí? Siempre guardando, pues, el respeto hacia las demás personas, ¿sí? Comprender es el segundo objetivo del comportamiento organizacional. El primero es describir, el segundo es comprender. Es entender por qué las personas se comportan de un cierto modo. Se pueden así lograr explicaciones y mejorar métodos. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros de una persona que es de la costa? ¿Qué es lo que esperamos nosotros del comportamiento de una persona que es de Bogotá, que es de Nariño, de cualquiera de estas regiones del país? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, hay que comprender. Y por eso, de hecho, ahí en el texto, en el capítulo se habla de la diversidad cultural, ¿sí? Y entonces, ahí vemos nosotros que todos están allí como influenciados por ese entorno cultural, social, geográfico. ¿Qué queremos nosotros también con los objetivos del comportamiento organizacional? Pues predecir. Entonces dice que a raíz de los dos objetivos anteriores, el de describir y comprender, vamos a tener la capacidad de ver qué es lo que va a suceder en el futuro con el comportamiento de los empleados. Los empresarios, administradores y gerentes deberán adquirir la capacidad de predecir cuáles empleados son calificados, productivos, dedicados en su trabajo y cuáles se caracterizan por retrasos, ausentismo y conductas negativas en el ámbito laboral. Fíjense que acá nos hablan de que nosotros, en cierta manera, los psicólogos, como dicen acá, los empresarios, administradores y gerentes deben o deberán adquirir la capacidad de predecir. Miren lo que nos ponen a hacer. Tenemos que ser como magos para poder predecir esa parte. Pero en últimas sí lo podemos hacer. Y lo podemos hacer pues porque nosotros con la experiencia adquirimos, cuando aplicamos pruebas y adquirimos una gran capacidad de discernimiento en cómo es el comportamiento de tal persona,
Y además de que tenemos en cierta manera como ese ojo clínico para poder entender esa persona tiene estos rasgos, esta persona tiene estas características, esos comportamientos. Entonces, no es que yo mande un juicio de valor a priori, no. Esto ya me lo da a mí la experiencia, ¿sí? Y no es que sea intuición, no. Eso me lo está diciendo lo que yo conozco de mi trabajador. Lo que, por eso se hablaba de lo que decíamos anteriormente, de las sanciones, de los premios que ha recibido esta persona, todas esas conductas negativas o positivas que ha tenido. Entonces, sí lo podemos hacer, pues precisamente para poder generar soluciones más preventivas. La idea no es siempre sacar a la gente del trabajo, no es despedirlo, no es echarlo, no es eso. Es realmente lo que te digo, lo que les digo, de poder prevenir toda esa serie de situaciones tan engorrosas. De hecho, fíjense, hoy día hay empresas que se ponen, no recuerdo el nombre ahorita, se los voy a decir en otro momento cuando hablemos nosotros de los procesos de capacitación, ¿sí? Hay empresas que se ponen la tarea de que evalúan el desempeño y se dan cuenta que este personaje realmente no ha podido. Ya se le hizo la capacitación, se le hizo pues todo una serie de acompañamiento, de apoyo, se le colocó en cierta manera un mentor allí para que acompañe pues como que los procesos que él tiene que mejorar y no dio. Entonces, muchas empresas ahora están haciendo esto que me parece pues interesantísimo, y es de que cogen la hoja de vida y cogen su trabajo que he realizado en mi empresa y dicen, no, pero esta persona puede trabajar en esto, esta persona puede trabajar en esto otro, son muy buenos o es muy bueno en esto. Entonces, como que sí, le pasan su carta de despido, pero lo están enviando a que, o sea, lo estamos recomendando a que una empresa conocida, aliada, que tenemos alianza, pues entonces lo enviamos allá para que trabaje y le mandamos una carta. Sus habilidades blandas son estas, sus habilidades duras son estas, entonces puede trabajar allá. Y eso pues es buenísimo. Y muchas empresas lo hacen hoy día, ¿sí? Pueden tener costos adicionales, pero realmente esto hace que se hable muy bien de esa empresa, hace que se reconozca dentro de esa cultura organizacional como esos lineamientos en donde dice, esta gente realmente le da importancia a lo que es el trabajador. Porque simplemente no lo dejan en el limbo, no lo dejan así como en el desierto a mirar a ver cómo él se defiende, no. Saben de que de pronto no cumplió con los objetivos en la empresa, pero tiene muchas capacidades, y eso es cierto. A las personas hay que valorarlas en ese sentido. Puede que no tenga estas habilidades, pero puede tener otras. Y estas habilidades que tiene acá le van a servir en este sitio de trabajo y le va a ir muy bien. Entonces, fíjense que ahí estamos aliviando un poco esa respuesta emocional al trabajador. Le estamos diciendo que es importante para nosotros y la persona acepta muy bien su despido laboral y se va a la empresa donde se recomendaron, ¿sí? Aquí hay que tener algo muy en cuenta y con mucho cuidado hay que manejarlo porque no es simplemente, inclusive al interior de la misma organización se puede colocar en otros espacios laborales, en otras actividades, pero que realmente se haga de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si lo que hace el gerente es, bueno, yo que perdóname la expresión, berraco donde lo coloco aquí, porque pues no da pie con bola, entonces lo voy a mandar para tal parte. Y llega allá y entonces el director de esa área, pero me mandaron a este señor acá, a esta señora acá, y entonces, ¿qué le pongo a hacer? No es eso. O sea, si yo hago eso, pues estoy cometiendo el error más grande porque estoy colocando a una persona en la mira de los demás. Ah, mire, esto lo mandaron para allá pues porque no pudo acá. Miren todos los conceptos negativos que estoy lanzando. Entonces eso pues no puede ser así. Lo que se tiene que trabajar es en ese proceso, en esa estrategia, pues hacerlo. Bueno, usted tiene estas capacidades, lo voy a remitir, perdón, lo voy a enviar a el área de
¿qué digo yo? Del consumidor, de mercadeo, porque usted es muy creativo, entonces vaya y ponga todo ese conocimiento en pro de esa área, de ese departamento. Y el hombre llega allá y realmente lo ponen a trabajar en eso y le va supremamente bien. Entonces, hablamos de esos objetivos del comportamiento organizacional que se deben de tener en cuenta, que son describir, comprender, predecir y controlar. ¿Y qué es lo que se controla? Se controlan las actividades, aunque sea, pues, lógicamente, de una manera parcial. Aquí lo que nos plantean es que los individuos dentro del trabajo, para desarrollar los objetivos trazados y lograr las metas. Douglas MacGregor siempre decía que hay la teoría X y la teoría Y, donde dice que la teoría X es la negativa, que el hombre realmente necesita al policía ahí al lado para que rinda, que no le gusta asumir responsabilidades, no le gusta asumir retos, no trabaja, es perezoso, siempre quiere como evitar el trabajo. Entonces, esa es la teoría X. Y por el otro lado, en el otro extremo, estamos hablando de la teoría Y, en donde la persona realmente se compromete, en donde realmente saca adelante todo su potencial, donde realmente es una persona supremamente comprometida. ¿Ven? Es una persona que no necesita el policía. Entonces tiene que ver con este tipo de control, ¿no? O sea, hay que sí, lógicamente, ponerle actividades, ponerle responsabilidades, hacerle seguimiento, pero no tenemos que estar encima de él, o sea, controlándolo al 100%. Hay que hacer cierto control, hay que hacerle ese seguimiento, pero no asfixiarlo porque no es la idea. Entonces, lógicamente se controla eso, se controla de una manera tanto individual como en trabajo en equipo, para que se puedan coordinar esfuerzos y, en últimas, generen productividad. Bueno, muchachos. Bien. ¿Están haciendo masajes, Milena? No, profe, es que mi hermano siempre viene y me pega así en las orejas. Más fastidioso. Bien, ok. Digamos que eso es lo que abordaba, pues, en últimas, el tema de comportamiento organizacional. Y miren ustedes, colóquense ustedes en ese rol como psicólogos, ¿no? Miren todo lo que hay que hacer. Y miren todo lo que hay que hacer de una manera adecuada. Con estructura, con orden, con disciplina. Y pensando siempre en el bienestar del trabajador. E inclusive en ustedes mismos, porque nosotros somos trabajadores. Ustedes cumplen unos horarios de trabajo. Ustedes cumplen unos horarios, unas actividades, unos objetivos. Ustedes están trabajando. Entonces es mirar un poco cómo es que está mi empresa. Realmente mi empresa, yo me siento muy bien en ella, ¿no? Si realmente tienen en cuenta todo esto, lo que hablamos hoy en clase, ¿o no? Bueno. Necesito que para mañana vamos a centrarnos un poco en lo que tiene que ver con el aprendizaje organizacional, pero aquí lo voy a hacer énfasis en lo que tiene que ver con la modificación de comportamientos. Y yo les decía a ustedes, creo, que vamos a aterrizar lo que nos explica el condicionamiento clásico con Pablo, lo que habla Skinner o Thorndike cuando estamos hablando de los programas de reportamiento, y todo eso lo que busca son modificar conductas. Y cuando hablamos de cambiar ambiente, de cambiar estímulo-respuesta, cuando cambiamos ambientes estamos generando nuevos aprendizajes. Entonces vamos a trabajar en eso mañana. Pero para trabajar yo necesito que ustedes asistan a clase con ejemplos en donde se puedan aplicar realmente el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante.
con todo lo que implica eso, pues, el proceso de condicionamiento clásico, porque nosotros lo conocemos en el ámbito del laboratorio, pero necesitamos, y eso es lo que nos invita al aprendizaje organizacional, cómo nosotros tratamos de generar en los trabajadores nuevos comportamientos. Entonces, es ver cómo modificamos conductas con el condicionamiento clásico, cómo modificamos conductas con los programas de reforzamiento, con lo que tiene que ver con castigo, refuerzo positivo, refuerzo negativo, todo eso, seguramente ustedes ya lo manejan al derecho y al revés, ¿no? Y eso es lo que vamos a trabajar. Pero yo los voy a escuchar, porque ustedes tienen que llegar con ideas aterrizadas de ese aprendizaje organizacional, de esas estrategias que utiliza el condicionamiento clásico y el operante, en todos sus aspectos. Entonces, por favor, les solicito que revisen ejemplos organizacionales en donde se plantea el uso de tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante, y se me olvidaba el condicionamiento, perdón, el aprendizaje cognitivo social que los plantea Bandura. Entonces, eso lo necesito para mañana. Y listo. Creo que por hoy no es más. Profe, disculpa, aprendizaje cognitivo social. Sí, Albert Bandura, ¿no? Ah, bueno. Aprendizaje social, ¿no? Tristemente Qué tengo pena, que, profe. tristemente tengo que decirles que Albert Bandura murió este año, ¿no? Falleció este año, Albert Bandura. Hace poco. Él murió como en julio, ya abuelito, pero era uno de los teóricos que aún todavía estaban allí como activos. Bien. Entonces, colocar ejemplos, o sea, explicarme, lo que ustedes tienen que hacer es, yo voy a explicar este ejemplo del condicionamiento clásico en esta situación laboral. Ah, bueno, ¿cómo lo vas haciendo? Explíqueme el condicionamiento clásico. Ah, yo voy a explicar el condicionamiento operante con lo que tiene que ver con refuerzo positivo, refuerzo negativo, con los programas de reforzamiento. Razón fija, razón variable, entonces lo voy a trabajar así. Aterrizado todo en la organización. ¿Sí? Aquí no vamos a trabajar ni con paloma, ni con perros, ni con ratas, ni con hámster, ni nada de eso. No, no es eso. Y lo otro, pues lo del aprendizaje social. Cómo nosotros hacemos de que la gente aprenda en las organizaciones por medio del aprendizaje social. Y eso implica modelamiento, retención, reproducción, aprendizaje vicario. Eso implica todos esos conceptos que ustedes muy juiciosamente ya los tienen acá y están fresquitos. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de lo que tienen que hacer mañana? Porque yo mañana no voy a hablar. No, señor. Gracias. No, No, profe, señor, muchas profe. No, señor, no van a trabajar, o no, señor, no tienen preguntas. No tenemos preguntas. Mañana le preguntamos. Muchas gracias. No, pero yo no voy a responder nada porque ustedes son los duros en eso. Ustedes son los duros en eso. Profe, una pregunta, ¿cuántos ejemplos son? No, estás al revés, Leslie, yo no sé por qué estás al revés. Tienes el mundo de atrás arriba. El celular, pues estaba así, perdón. Yo pensé que era yo, que ya estaba mareado de tanto hablar. No, no, señor, esto está dañado y yo de hecho te veo al revés, pero pues qué pasa. No, trabajen los ejemplos que ustedes consideren. Lo importante es que ustedes lo aprendan, lo interioricen. Cuando interiorizamos, aprendemos. Y para aprender tenemos que practicar. Entonces, entre más ejemplos ustedes trabajen, mucho mejor van a adquirir ese conocimiento. ¿Dónde está la señorita monitora? Si ya se fue. A ver si la veo por acá en este lado. No, profe, aquí estoy, es que me está fallando un poquito en internet. Pero Laura, aquí estoy. te quedas un instante conmigo y conversamos con respecto a lo que quiero pedirte el favor de la lista de los estudiantes. Bueno, Vale, muchachos, profe, gracias. Muchachos, cuídense mucho. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe, hasta mañana. Muchas gracias. Juiciosos, chao, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, hijo, que estén bien.
Hasta luego, profe. Chao, señorita. Chao, chao. Laura, hazme un favor, Laura. Necesito que me hagas un listado de todo, o sea, un listado actualizado del grupo, porque son unas veces, ayer vi menos, hoy vi más. Entonces, quiero que por favor me digas o me escribas me hagas como un listado en Excel para que miremos lo de la asistencia. Creo que yo no voy a poder tomar asistencia todo el tiempo porque pues se me da la clase, ¿sí? O sea, es mucha gente y entonces vamos a estar pendientes de quién está, quién no está. Vamos a estar pendientes de que se mantengan en la clase, por favor. Entonces, hazme ese listado y me lo entregas cuando, ¿me lo puedes entregar mañana? Sí, profe, yo creo que esta noche te lo envío. Deliciosa. ¿Listo? ¿Listo, Laura? ¿Al WhatsApp te lo envío? Sí, su merced, por favor, al WhatsApp. Desde tu WhatsApp, no desde el grupo, sino Listo, al profe, WhatsApp. yo te lo envío desde ahorita. Listo, Laura. Chao. Cuídate mucho. Sí, Muchas gracias. al privado, sí. Sí, exactamente. Chao, profe, que estés bien, gracias. Igual tú. Chao. Muy bien.